Hola pessoal, que me llamó Marcos llegó y hoy estamos haciendo más un video para el canal Mr. M Marcos, ¿no? Entonces vamos a hacer un video rapidito, no rapidito, ¿no? Una gameplay como ya hablé mi video, en mi otro video, ¿no? Yo sé que você deve estar se perguntando como eu consegui comprar esses personagens que necessitam gastar muito dinheiro. Então, eu descobri um bug que está no canal de Diego. Está no canal de Diego. Então, vídeo lá no canal de Diego. Vou deixar o link da descrição do vídeo. Eu creio. Eu não sei como deixar o link do vídeo. Então, não sei qual é o nome do canal, mas el video. Ay, entonces el video va a ser una gameplay de Sonic Knife, que es un juego más o menos bueno. Es bueno, mas você tem que pensar bien, planejar todo y prácticamente no, usted tem que necesitar pensar muy bien con las armas. Prácticamente yo creo que yo creo que algunas personas ya saben cómo el juego o algunas personas que no saben. Yo voy a poder explicarlos ahorita mismo. Que el juego usted tiene que pensar todavía cuánto maná usted puede gastar o cuánto magia podemos decir. Que prácticamente cada arma tiene un punto de magia o maná o una cosa de tipo. Entonces el juego es así que você tem que matar inimigos e de acordo com a arma que você vai jogando pode gastar muito maná ou pouco maná ou magia, não sei como você pode explicar. Então, o jogo é assim, você tem que vai passando de área em área. Mira, agora vou abrir um cofre e talvez pode custar 1 de maná e dar 2 de dano. Praticamente também depende do disparo como ele vai. Mira, assim es bueno, tipo prácticamente el rayosito que usted está mirando es una habilidad especial y de acuerdo con el juego usted puede utilizar habilidades para tu muñeco en energía máxima más 100%. Yo elijo ese y ahora prácticamente yo tengo esa habilidad, mas no, es solo en esa fase, entonces es solo en eso. Y el juego va continuando así, de acuerdo como tenía que comenzar. El juego es así, no tan simple, el juego cada vez queda más difícil, los enemigos tienen un ataque diferente y los ataques van mudando a cada hora o cada minuto, no sé. Y en jefes, hay grande variedad de jefes en ese juego, ¿sí? Y prácticamente el juego es chévere, ¿no? Se llama Sonic Knife, yo creo. Yo no sé hablar muy bien ese nombre. Yo acho que el Diego ya sabe cómo es el juego. Y si usted quiere mirar el canal de Diego, yo voy a grabar otro video y voy a hablar el nombre del canal, si quieres. Y espera que es que porque tá gigante a vida, güey. What the fuck, tá gigante isso, güey. Nossa. Entonces esa habilidad voy a activar ahora, ¿viste? Son mis habilidades especiales que yo puedo invocar un robot para me ayudar a matar los enemigos. Y prácticamente assim el juego se va evoluindo cada vez más até llegar a un punto que llega al jefe final. Hicimos eso y yo hice junto con el Diego en un canal, ¿no? Prácticamente geramos ya una vez y con hacks, mas después tentamos gerar juegos sin hacks. Después, Dios mío, que molesto. Y también cada enemigo tiene su función también, cada vez más. Y usted puede activar cuántas horas usted quiere el robot. Y cada héroe tiene una habilidad diferente. Tipo vampiro, cura a ti mismo. La curandera cura
las otras personas y a ti también. Y se puede comprar mascotas, podemos decir. Que no son muchas mascotas, mas ayudan a tener una segunda vida, como si fuese una vida bônus para ti. Y el juego es así, usted va a ir de acuerdo con los jefes, aumentando de nivel, quase aumentando de nivel. Mas el juego es cheto, sí, es chévere. Juegue si usted quiere, no sé. Igual a League of Legends, que yo no juego, no tengo laptop. Prácticamente el juego es así. Hay varios tipos de armas mucho locas, serio. Hay armas de buraco negro, todo, güey. Y prácticamente vamos a continuar essa gameplay até eu morir. Se eu morir, hacemos una segunda parte y escreve en los comentarios si ustedes quieren más. Y prácticamente el video... Ay, the fuck. Ay, Dios mío. Y prácticamente es el juego. Tipo, el límite máximo es 3/5. El 1 baja... Cuando llegas 1/5, que está aquí casi en el cantito, prácticamente quiere decir que va a tener un jefe. Y prácticamente así el juego. Y así el juego que va continuando y siguiendo hasta morir. Y llega una parte que nadie entiende, ni yo, ni nadie. What the fuck? Y nadie entiende prácticamente. Y llega un cubo mágico, no sé, llama eso de cubo mágico en el juego, que brilla, no sé cómo es el modo historia. Y el propio, yo no sé cómo es el creador, mas es bueno. Y usted puede estar confundiendo con la historia del juego cuando se comienza el juego. Habrá que, no sé, teve una guerra, no sé. Y es un caso mucho loco, sí. Demasiado, güey, nossa. No tenía que invocar mi robot acá, güey. Nossa, morí, galera. Y ese video yo apuesto que debe estar muy longo. Mas muy longo, yo creo. Y así me continuando. Estoy en 1/4. Y cuando llega a 1/5 significa que el jefe. Y así continúa el juego, ¿no? ¿Viste? Ahora va a tener jefe. Y hay escudos y maná que usted puede gastar. Si acaba tu maná, ya era. No puede utilizar la arma con maná. Es como si fuese una munición de todas las armas que usted esté utilizando. Prácticamente así el juego. Qué chito, sí. Yo ya hablé eso. Cosa que yo quedo sin hablar muchas cosas y prefiero quedar quieto cuando yo hago una gameplay, no sé. Algunas gameplays quedan quietos y yo no sé qué hablar. Y yo hablo mucho, mas mi power de hablar no utiliza ese poder. Y prácticamente el video es así, tipo, no sé. Y ese es mi primer video no primer video, tercer video, yo creo, no sé. He perdido ya. Y ese es el juego. Ya hablé. Ay, yo no sé qué hablar, yo no sé. Ya quiero enrolar el video, mas no puedo. Yo intento, no sé. Y alguna hora va a aparecer jefe. Alguna hora. Y cada vez va aumentando más enemigos también. Usted puede cumplir misiones, tem misiones en ese juego también que usted puede cumplir. Puede ganar dinero para evoluir sus personajes a 5 estrellas, a 4. Esse personagem está com 2 estrelas de evolução. Se eu pegar mais dinheiro, eu poder evoluir para 3 estrelas. E praticamente vão aumentando mais dinheiro e aí ataques especiais. Mas tipo, eu posso alterar o ataque especial desse personagem e melhorá-lo. O personagem que custa muito dinheiro, demasiado. Muito. Que hora eu peguei essa arma? Espera, que horas eu peguei essa... Espera, eu estava falando por tanto tempo que eu sem querer ouvi de onde estava minha arma.
Muy bien, Marcos. Muy bien. Usted... Ay, Dios. Estoy con una arma más o menos. Estoy con una arma que nem explota. Hay armas mejores también. Y hay misiones que son muy buenas y bien chetas. Que se puede cumplirlas. Que tipo dão habilidades para usted. Ou pode dar um ticket para utilizar um personagem que usted não pode utilizar. Listo, ahora voy a utilizar un jefe. La árbol de Navidad. Y así el juego entero. Y prácticamente, what the fuck? ¡Ah! No, sabía que yo no. Ya, yo así que el gameplay termina por acá. Muchas gracias por ter mirado. Y así, él ya habrá cuánta cantidad de dinero usted consiguió. Y aquí están las misiones que usted puede cumplir. Ah, mira, aquí mata 15 de ellos y así. Como yo cumplí esa misión, yo pego mi recompensa, 500, 200 de dinero, dos materiales. Y esos materiales usted puede utilizarlos para construir nuevas armas, como armaduras, robots, armas, cualquier tipo de cosas. O utilizar, ou você pode criar suas armas que a ti te gustam, do jeito que você quer, ou no modo que você quer. E assim, e acá você pode fazer tu robot para te ajudar de acordo com o jogo. E aqui na tienda que já pode comprar. Eu comprei. E assim funciona o jogo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deje un like para ayudarme. Se inscreva. Necesito mucho, por favor. Y necesito mucho de like para pelo menos crecer el canal, obvio. Y así el video. Muchas gracias por ter mirado. Deje su like, como ya hablé. Y chao. Adiós, tengan buenos días o buenas tardes. Ya te más. Voy.